Voy a platicarles, en este caso, debo decir como contexto que quizá la impresión que dejó el maestro Olivas es de que en el gobierno de la ciudad abundan los recursos para ese tipo de proyectos. Él está en una situación bastante favorable porque desde la Oficialía Mayor pues se designan muchos de los proyectos, se palomean, digamos, ¿no? En el caso de la Secretaría de Desarrollo Económico, este proyecto tardó 3 años en poder, lo que van a ver es producto del trabajo de 3 años, del cual prácticamente el último año ha sido a través, y se pudo lograr, se pudo concretar por una alianza estratégica que tuvimos con el INEGI, que estuvo aquí presente, de hecho creo que todavía hay algunos compañeros, y es un proyecto que nos ha permitido, sobre todo, poner sobre la mesa un tema que en materia económica estaba completamente, de hecho, la agenda económica de la ciudad todavía, hasta principios de esta administración, eh, tenía un marco legal que venía del pasado, es decir, que donde todavía se entendía que la actividad económica en la ciudad era parte de lo que se hacía a nivel federal, la ley venía de ese tiempo, y hasta el año pasado, hasta hace 2 años tuvimos una nueva ley que ya nos da todas las herramientas para poder actuar y hacer política económica. Una de ellas es justamente el apartado de información económica. Y cuando hicieron presentación hablaban de que desde la oficina que dirijo estamos con dos grandes proyectos, el que habla de un reporte que da los grandes indicadores de cómo es que se está conduciendo la economía de la ciudad, y este proyecto que a mí me parece padre en el sentido de que no pone a discusión el hecho, es una premisa el hecho de que cualquier agente económico en la ciudad requiere de información para poder tomar una decisión. Y lo que a nosotros nos preocupa es que finalmente detrás de ello está pues en riesgo el patrimonio de todas las personas que invierten. Cuando hay una decisión de invertir en cualquier proyecto que sea de crecer su empresa, de poner una nueva sucursal, de cambiar el giro, pues finalmente estamos hablando de su patrimonio, ¿no? Entonces, por eso es que entendemos que el gobierno debe hacer esto, debe poner información para poder tomar esas decisiones y contribuir a que justo se cumpla un tema que tiene que ver con acceso equitativo, ¿no? O sea, todos tienen derecho, desde el más pequeño de los actores económicos hasta los grandes inversionistas, tienen derecho a esa misma información, a que haya simetría. Y sin perder de vista que en la Ciudad de México el 97% de las unidades económicas son justo MIPYMES, ¿no? Entonces, por eso era tan relevante que la Ciudad de México, que el gobierno, que la autoridad pusiera este tipo de herramientas sobre la mesa. Bueno, ¿a quién está dirigido? Ya les dije un poquito de eso. Bueno, la mortandad de las unidades económicas en la Ciudad de México, una de cada 4 unidades económicas muere al año, ¿no? A veces simplemente es una cuestión de que cambian de giro, pero algo debería estarnos diciendo qué es lo que falta por qué no son efectivos esas decisiones, o qué es lo que está haciendo falta para que sean exitosos esos proyectos, ¿no? Amén de los mismos proyectos que el gobierno de la ciudad muchas veces lleva a cabo y que carecen de información suficiente y adecuada para que sea una política que garantice su éxito, ¿no? Desde la construcción de sistemas de transporte hasta la intervención en zonas. A nosotros nos toca mucho cuando hay algún tipo de, desafortunadamente son demasiado frecuentes, ¿no? Pero de marchas, plantones, ¿no? Y nos piden cuáles son las afectaciones económicas para los agentes de esa zona, ¿no? Entonces, el no tener esa información también nos impide como autoridad actuar en consecuencia. ¿Qué estamos queriendo responder con esta herramienta? Fundamentalmente aquí les ponemos algunos ejemplos, ¿no? Quiero conocer el perfil del potencial mercado que hay en una zona determinada, en una zona específica, en un polígono. A lo mejor es que ya tengo pensado qué negocio hacer, entonces quiero ver exactamente cuál es el giro que más, perdón, ya tengo la zona específica, es al revés, ¿no? Ya sé que es en mi colonia, bueno, quiero ver cuál es el giro que me ofrece más posibilidades. Si tengo una papelería, en dónde me conviene más ponerla o abrir una nueva sucursal. Cuáles son mis proveedores más cercanos, por ejemplo, o hasta la identificación de predios susceptibles para poder invertir. Entonces está dirigido a todo mundo: industrias, empresas, establecimientos, comercios corporativos, desarrollos inmobiliarios, el propio gobierno, todas las dependencias económicas. Hoy día tenemos ya ejemplos de muchas dependencias que nos piden información y que a través de esta herramienta los hemos podido apoyar. Se llama Oficina Virtual de Información Económica. Cuando iniciamos teníamos planteado, y así fue como hoy día ya lo pudimos hacer. Hace un año, en octubre del año pasado, lanzamos la versión de escritorio. Esta versión de escritorio de este SIG
requiere de la atención personalizada de un asesor. Está ubicada, las oficinas de la SEDECO están en Avenida Cuauhtémoc número 898. Ay, ahorita les voy a distribuir unas tarjetitas con el, si me pueda, perdón. De todos modos, al final de la presentación vienen los datos. Entonces, desde las oficinas hoy día podemos agendar citas específicas para una inquietud que ustedes tengan. Va muy de la mano porque hoy en día la normatividad, si ustedes quieren poner un negocio en la Ciudad de México, tienen que dar un aviso. La Secretaría de Desarrollo Económico desafortunadamente genera poca información en materia administrativa respecto a los establecimientos de la ciudad, porque no hay una obligatoriedad, es un aviso el que ustedes tienen que dar solamente. Pero bueno, pensados en eso, en que tienen que acudir en algún momento a la SEDECO, es que también ahí están las oficinas donde los podemos atender con la versión de escritorio. Y esta, que se hizo el lanzamiento hace apenas 15 días, es una versión web, es un poco más ligera, no se pueden hacer todas las búsquedas o todos los cruces de información que se tienen en la versión de escritorio, pero ahorita les voy a mostrar con la herramienta que ya está en línea, lo pueden hacer. Entonces les decía, es una herramienta que nos permite tener el mapa de la actividad económica de la ciudad, básicamente, ¿no? Tenemos capas hoy en día, toda nuestra información, un par de láminas atrás decía el INEGI, en efecto, tenemos la información cargada tanto de los censos de población, como el Inventario Nacional de Viviendas y fundamentalmente los censos económicos y el Directorio Nacional de Unidades Económicas. En este caso, para nosotros, al igual que en el caso del SIG de la PAOT, al igual que en el caso de los que comentó el maestro Olivas, que se está trabajando en paralelo con ellos, nosotros también pretendimos, y así lo hicimos con INEGI, trabajar en mantener como nuestra base cartográfica el catastro de la ciudad. ¿Por qué? Pues por una razón, simplemente que es una información riquísima, sobre todo en términos de inversión. También subimos la información de los usos normativos, usos de suelo normativos, y con el catastro pues tenemos los usos de suelo reales que se tienen. Entonces, una de las funcionalidades es que ustedes pueden identificar predios susceptibles con el uso de suelo que les interesa para el negocio que ustedes están queriendo emprender. Entonces, es un proyecto que implica, por supuesto, etapas. Hoy en día tenemos información de la base catastral con las variables e indicadores sociodemográficos y económicos. En total tenemos 85 capas con 2,000 variables que se pueden consultar. La primera fue todo el desarrollo de la herramienta. Me voy muy rápido en esta parte para poderles mostrar. Estas son las funcionalidades. Estamos hablando de funcionalidades que fueron aquí está. Les decía yo, lanzadas hace un año, y que pretenden, bueno, desde la definición del área de interés, puede ser a través de la definición de un polígono, un BUF, un área de influencia o un corredor. La vocación económica, ustedes al seleccionar cada una de las áreas de interés les va a poder dar un perfil de esa zona específico en términos de cuál es la población, por edades, por niveles de escolaridad, pero también les puede dar la información económica, donde pueden obtener información de cuáles son las remuneraciones promedios en esa zona, por ejemplo, o cuál es el valor agregado que se genera, o la inversión que se ha hecho en la misma, ¿no? Estamos en proceso de tener la funcionalidad del generador de mapas temáticos, con todas las variables que se tienen cargadas del INEGI que yo les platicaba, un análisis, una calculadora, le llamamos, calculadora territorial, un comparador de zonas de interés. Supongamos que ya tienen identificadas 2 muy buenas zonas. Bueno, con esta herramienta pueden ver cuáles son los valores o los criterios que en cada una de ellas destacan para poder tomar una decisión final, y la búsqueda de proveedores. Estas 2 que están en verde es algo que estamos dejando para una tercera etapa que tiene que ver con retroalimentación e información que suban los usuarios, a partir de que puedan, dado que es una plataforma pública y que puede consultarla cualquiera, ofrecerle a aquel que así lo decida subir, que tiene un departamento en renta o que tiene un local en renta, ¿no? Entonces, recibiría retroalimentación de los usuarios, así como de vacantes, ¿no? En su momento. Todavía están en desarrollo, todavía no las tenemos. Me voy a saltar y me voy a ir para que puedan ver ustedes la herramienta como está hoy. ¿Ve? Es esta. Les decía yo que estas son las funcionalidades. Ustedes tienen en el menú superior
las funcionalidades, el análisis sociodemográfico. Vamos a hacer, no sé, algún ejercicio, alguna zona en particular que quieran. Se puede buscar en el mapa directamente. Esta es la base catastral, les decía yo. Vamos a suponer, no sé, voy a seleccionar un área de influencia. Ustedes pueden definir qué tan estoy eligiendo al azar. Entonces aquí pongo el punto, poner que 500 metros a la redonda del punto que definí. Ahí está identificada. Y entonces me voy al área de selección y ya me arroja los datos de esta área que yo seleccioné. La primera información que obtengo es el perfil sociodemográfico o el mercado potencial de esa zona, ¿no? Estamos hablando de una superficie de 69 hectáreas con una población de 9,000 personas, 3,000 viviendas, números gruesos, 232 unidades económicas, un índice de desarrollo social que es el que hace ¿perdón? Coneval, sí. La distribución por sexo, mayoritariamente mujeres, los niveles de escolaridad y los grandes grupos de edad también. Si sobre esta área, digamos, esta es una primera información que obtengo, aquí se puede exportar. Esta información se genera a través de un KML o bien de un reporte. Ustedes pueden imprimir y se llevan, digamos, es un primer acercamiento. Pueden conservar y empezar en función de eso empezar a tomar decisiones. Bueno, hay uno que es análisis económico, lo pueden sobre la misma área de selección que ya trabajaron o pueden generar un adicional, en este caso selecciono la misma para recordar tiempos y entonces aquí empiezo a obtener información de carácter económico. De las 200 unidades económicas que mostraba ya la herramienta anterior, la funcionalidad anterior, aquí me dice que hay 2,000, casi 3,000 personas ocupadas con una remuneración promedio de 21,000 pesos, una productividad laboral promedio anual de 790,000 pesos. En su mayoría, los 3 primeros giros predominantes en la zona son tiendas de abarrotes, materias primas y antojitos. Y, digamos, su composición de unidades económicas, si lo observamos, bueno, fundamentalmente son servicios, el 56% de las unidades económicas de esa zona están enfocadas a servicios, pero también puede ser, digamos, que no me interesa, yo tenía pensado poner, no sé, una carnicería, quiero saber si en esa zona específica hay carnicerías. Ustedes aquí en este menú que tienen intermedio pueden ir específicamente a buscar el giro. Nosotros hicimos el catálogo de actividades del INEGI, del CIAN, tiene más de 2,000 actividades, me parece. Nosotros seleccionamos solamente las 30 más importantes para la Ciudad de México, pero si ustedes quieren pueden buscar todas, ¿no? O sea, aquí dice ver todas y los ciudadanizamos, los títulos son a veces no, o sea, no son fáciles de identificar para cualquier ciudadano, por ejemplo, no dice tortillerías, dice es procesamiento y fabricación de nixtamal, de una cosa así, ¿no? Son títulos muy largos, entonces hicimos un catálogo ciudadanizado de 30 actividades económicas para que ustedes puedan identificarlas. Entonces, pensando en que el usuario es el ciudadano, seleccioné carnicería y entonces aquí me dice que de ese giro en particular solamente hay 2 unidades económicas en la zona identificada o seleccionada previamente por nosotros. Puedo asimismo entonces irme a la búsqueda de proveedores. Observan que en cada funcionalidad hay una cortinilla que lo que hace es arrojar la información específica de esa función, que es lo que están buscando, y entonces puedo otra vez irme al área de selección, que ya tengo identificada. Antojitos era uno, ¿verdad?, de los que estaban en las actividades más importantes, si mal no recuerdo, en esa zona, y entonces me arroja la lista también construida a partir de catálogos propios de cuál es una cadena de proveedores de ese negocio en particular. Y si me voy para antojitos a las tiendas de abarrotes, entonces ya me señala aquí está abajo la tabla de, en este caso, yo seleccioné las tiendas de abarrotes más cercanas a el área de influencia elegida. Existe otra herramienta que es la de comparar áreas, que yo les mencionaba.
Aquí tendríamos que tener 2 áreas para poder… Rápido. Para poder mostrarles esa herramienta. El área 1 y el área 2. Voy a elegir, tengo aquí café internet. Y entonces en las 2 áreas seleccionadas me arroja información a partir de criterios que nosotros establecimos. Por ejemplo, de dinámica urbana dijimos cuántos empleados hay por habitante en cada una de esas zonas, ¿no? Aquí ustedes observan del área 2 y el área 1 los parámetros o los criterios de cada uno de ellos. Indicadores económicos también. Digamos, esto es como un semáforo, como poder ver cuál está mejor posicionada de las 2 áreas respecto a la otra, ¿no? A las 2 áreas que elegimos. Y la calculadora, entonces, este es como la herramienta más rica en términos de todo lo que podrían ustedes obtener de información, porque aquí están cargados todos, ustedes van desplegando en cada uno de los variables toda la información y pueden hacer las relaciones que quieran, empleados por habitante, bueno, hay unas predefinidas que nosotros hicimos para el sistema, pero ustedes pueden jugar con, se vale soñar, con las que quieran, con todas las que están cargadas al sistema, aquí las obtienen. Entonces, finalmente les decía yo, si esta herramienta con este nivel de información no fuera, bueno, hay una parte de ayuda donde vienen catálogos, donde vienen las descripciones de cada uno de los principales indicadores, un manual muy básico de uso de la herramienta web, y si en esta herramienta no encontraran la información al nivel de detalle que ustedes necesitan, en las oficinas con la versión de escritorio podemos atenderlos para poder auxiliarlos a tomar esa decisión y poderles dar la información en sus manos. Esta es nuevamente la premisa, es información actualizada, es información de fuentes oficiales, es el INEGI, es información gratuita para todos los agentes económicos que estén interesados en ella, y que tiene un potencial. Finalmente, el SIG del que hablaba el maestro Olivas es un SIG que se está concretando en el último año prácticamente, y que en paralelo a algunas dependencias empezamos a construir este tipo de proyectos que tendremos que encontrar la manera de sumarnos y subirnos, porque justo se trata de ofrecerle al ciudadano una sola plataforma de información donde se encuentre todo y no mandarlos de un lugar a otro. Entonces, pues este es el proyecto que la SEDECO ha estado trabajando. Gracias. No pone a discusión el hecho, es una premisa el hecho de que cualquier agente económico en la ciudad requiere de información para poder tomar una decisión. Y lo que a nosotros nos preocupa es que finalmente detrás de ello está pues en riesgo el patrimonio de todas las personas que invierten. Cuando hay una decisión de invertir en cualquier proyecto que sea, de crecer su empresa, de poner una nueva sucursal, de cambiar el giro, pues finalmente estamos hablando de su patrimonio, ¿no? Entonces, por eso es que entendemos que el gobierno debe hacer esto, debe poner información para poder tomar esas decisiones y contribuir a que justo se cumpla un tema que tiene que ver con acceso equitativo, ¿no? O sea, todos tienen derecho, desde el más pequeño de los… Voy a platicarles, en este caso, debo decir como contexto que quizá la impresión que dejó el maestro Olivas es de que en el gobierno de la ciudad abundan los recursos para ese tipo de proyectos. Él está en una situación bastante favorable porque desde la oficialidad de los actores económicos hasta los grandes inversionistas tienen derecho a esa misma información, a que haya simetría. Y sin perder de vista que en la Ciudad de México el 97% de las unidades económicas son justo MIPYMES, ¿no? Entonces, por eso era tan relevante que la Ciudad de México, que el gobierno, que la autoridad pusiera este tipo de herramientas sobre la mesa. Bueno, ¿a quién está dirigido? Ya les dije un poquito de eso. Bueno, la mortandad de las unidades económicas en la Ciudad de México, una de cada 4 unidades económicas muere al año, ¿no?
A veces simplemente es una cuestión de que cambian de giro, pero algo debería estarnos diciendo qué es lo que falta para, por qué no son efectivos esas decisiones o qué es lo que está haciendo falta para que sean exitosos esos proyectos, ¿no? Amén de los mismos proyectos que el gobierno de la ciudad, muchas de mayor, pues se designan, muchos de los proyectos se palomean, digamos, ¿no? En el caso de la Secretaría de Desarrollo Económico, este proyecto tardó 3 años en poder, lo que van a ver es producto del trabajo de 3 años, del cual prácticamente el último año ha sido a través, y se pudo lograr, se pudo concretar por una alianza estratégica que tuvimos con el INEGI, que estuvo aquí presente, de hecho creo que hay algunos compañeros, y es un proyecto que nos ha permitido, sobre todo, poner sobre la mesa un tema que en materia económica estaba completamente, de hecho la agenda económica de la ciudad todavía, hasta principios de esta administración, tenía un marco legal que venía del pasado, es decir, que donde todavía se entendía que la actividad económica en la ciudad era parte de lo que se hacía a nivel federal, la ley venía de ese tiempo, y hasta el año pasado, hasta hace 2 años tuvimos una nueva ley que ya nos da todas las herramientas para poder actuar y hacer política económica. Una de ellas es justamente el apartado de información económica. Y cuando hicieron mi presentación hablaban de que desde la oficina que dirijo estamos con 2 grandes proyectos, el que habla de un reporte que da los grandes indicadores de cómo es que se está conduciendo la economía de la ciudad, y este proyecto que a mí me parece padre en el sentido de que pones